Imagina vivir en un mundo donde tu sufrimiento sea tan invisible como el viento, donde cada palabra de amabilidad oculte un abismo de soledad. La cámara enfoca las manos arrugadas de doña Amelia, que tiemblan levemente mientras sostiene una taza de té. El reloj en la pared marca un tic-tac insistente, y de fondo se escucha el sonido apagado de las risas de niños jugando en la calle. El contraste entre el bullicio del mundo exterior y la soledad dentro de esas paredes es abrumador. Una lágrima resbala por su rostro, pero no hay nadie para verla, nadie para escuchar el grito silencioso que lleva atrapado en su garganta desde hace décadas. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Ahora, vamos a sumergirnos en el silencio que resonó por años en la vida de doña Amelia. La ciudad de San Martín parecía haberse detenido en el tiempo. Sus calles de adoquines crujían bajo el peso de los recuerdos y las casas, pintadas en tonos suaves de azul y amarillo, mantenían una apariencia de tranquilidad que, para ojos desprevenidos, podía confundirse con felicidad. Al final de la calle de las Hortensias, una pequeña casa con cortinas floreadas, siempre cerradas, albergaba a doña Amelia. Amelia era para todos un símbolo de bondad. Su sonrisa educada, los pasteles de maíz que repartía en las fiestas de la iglesia y sus palabras siempre amables la hacían una figura querida. Pero detrás de esa bondad había un silencio denso. Su mirada, a menudo perdida en el horizonte, delataba un pasado que nadie se atrevía a cuestionar. Esa mañana, el antiguo reloj de la sala marcaba exactamente las 9 en punto cuando Clara llegó al pueblo. Joven, llena de entusiasmo y con un brillo de empatía en la mirada, era la nueva asistente social del centro de salud local. Había elegido San Martín en busca de una vida más tranquila, lejos del ajetreo de la capital. Lo que no sabía era que la paz del pueblo solo era la superficie de aguas profundas y oscuras. Clara, querida, trata de visitar a doña Amelia en algún momento. Vive sola, pobrecita, y seguro necesita compañía, sugirió doña Lourdes, la enfermera jefe, con una sonrisa que parecía pesar más de lo debido. Intrigada, Clara siguió el consejo. Golpeó suavemente la puerta, escuchando pasos lentos acercarse. Cuando la puerta se abrió, allí estaba doña Amelia, el cabello blanco cuidadosamente recogido en un moño, un vestido de algodón limpio y sencillo, y la misma sonrisa forzada que ofrecía a todos. Buenos días, doña Amelia. Soy Clara, la nueva asistente social. Vine a ver si necesita algo. Amelia dudó por un segundo. Sus ojos se humedecieron por un instante casi imperceptible. Luego, la sonrisa reapareció, tan rápido como la sombra que había cruzado su rostro. Oh, mi querida, no te preocupes. Estoy muy bien, pero pasa, por favor. Una visita siempre es bienvenida. Clara entró, notando de inmediato el aroma a té de manzanilla mezclado con el perfume antiguo de lavanda. La casa estaba impecablemente ordenada, pero había algo extraño, un orden excesivo, como si cada objeto estuviera en su lugar exacto para ocultar el caos invisible que residía allí. Mientras conversaban, Clara comenzó a notar pequeños detalles, la manera en que doña Amelia sujetaba la taza con demasiada fuerza, los ojos que evitaban el contacto visual por mucho tiempo y las respuestas ensayadas, como si cada palabra hubiera sido repetida cientos de veces para evitar preguntas incómodas. Al final de la visita, Clara no tenía pruebas concretas, solo una sensación persistente de que algo no estaba bien. Al despedirse, Amelia sostuvo su mano por un momento más de lo necesario. Vuelve pronto, hija mía. No siempre lo que parece paz es, en realidad, tranquilidad. Clara regresó a casa con esa frase resonando en su mente. Sabía reconocer una súplica disfrazada.
Y, en aquella sonrisa amable, había un grito silencioso de ayuda que nadie más parecía escuchar. Los días siguientes estuvieron marcados por una inquietud creciente en Clara. La incomodidad que le dejó la mirada de doña Amelia no desaparecía de su mente. Cada detalle de aquella visita parecía ahora un enigma esperando ser resuelto. Las manos temblorosas, el silencio que pesaba más que cualquier palabra y la frase final, tan cargada de significado. Decidida a entender qué había detrás de esa fachada de bondad, Clara empezó a hacer preguntas discretas. En el mercado, en la panadería, en las conversaciones casuales con los vecinos, intentaba formar un retrato más claro de la historia de doña Amelia. Doña Amelia, una mujer fuerte, ¿sabe? Perdió a su esposo hace más de 30 años. Y el hijo, bueno, nunca se recuperó del todo, pobrecita, comentó don Alfredo, el dueño de la tienda, mientras pesaba algunas verduras. ¿El hijo? ¿Qué pasó con él?, preguntó Clara, intentando disimular su curiosidad con un tono casual. Don Alfredo guardó silencio por un momento, acomodando su desgastada gorra antes de responder. Desapareció. Un día, así, de repente. Tenía poco más de 20 años en ese entonces. Dicen que tenía algunos problemas, ¿entiendes? Algunos dicen que huyó, otros que... Bueno, mejor no hurgar en esas cosas, señorita. Son heridas viejas. La respuesta, lejos de ser suficiente, solo agudizó aún más la intuición de Clara. Un hijo desaparecido, un esposo muerto. Había mucho más detrás de aquella sonrisa forzada. Esa tarde, Clara volvió a la casa de doña Amelia, llevando un pastel sencillo como excusa para la visita. La anciana la recibió con la misma amabilidad de siempre, pero había un brillo de sorpresa, o quizás alivio, en sus ojos al ver que la joven había regresado. Veo que tienes un corazón generoso, Clara. Pocos se acuerdan de pasar por aquí, dijo Amelia, sirviendo 2 tazas de té con manos que temblaban levemente. Durante la conversación, Clara intentó abordar el tema con cuidado. Escuché que tuvo un hijo. Debió ser difícil quedarse sola después de que se fue. La sonrisa de Amelia se desvaneció por un instante, dando paso a una mirada distante, casi vacía. Sus dedos tocaron suavemente la alianza que aún llevaba puesta, un gesto involuntario, cargado de recuerdos. A la gente le gusta hablar, hija mía, pero no siempre dicen la verdad. Él no me dejó, al menos no por voluntad propia. Las palabras flotaron en el aire como una sombra densa. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Darcy, ¿qué le pasó a él, doña Amelia?». La anciana cerró los ojos por un momento, respirando hondo, como si necesitara reunir fuerzas para hablar. Cuando finalmente respondió, su voz fue un susurro ronco. «Nadie quiere escuchar, Clara, ni en aquel entonces, y mucho menos ahora». El silencio se instaló entre las dos, denso y opresivo. Antes de que Clara pudiera insistir, doña Amelia se levantó y fue hacia una estantería, sacando una fotografía enmarcada. Era Enrique, mi niño. Tenía un buen corazón, pero había demasiada oscuridad a su alrededor. La foto mostraba a un joven sonriente, de ojos brillantes y expresión soñadora. Al mirar aquel rostro, Clara sintió la profundidad del dolor que Amelia escondía también. Cuando se despidió, Clara supo que había tocado algo profundo. El dolor de doña Amelia no era solo de pérdida, sino una herida que toda la ciudad había decidido ignorar. Y ahora, Clara estaba segura de algo: ella no haría lo mismo. En los días siguientes, el rostro de Enrique no salía de la mente de Clara. La sonrisa amable de la fotografía parecía clamar por justicia en medio del silencio sepulcral de la ciudad. En cada esquina de San Martín, Clara sentía que todos sabían más de lo que dejaban ver, pero el miedo, o quizás la culpa,
los mantenía en un pacto invisible de silencio. Decidida a entender qué había sucedido, Clara decidió comenzar por la historia oficial. Fue al pequeño archivo público de la ciudad, una sala polvorienta en el sótano del ayuntamiento, donde carpetas envejecidas guardaban secretos olvidados por el tiempo. Entre los registros de habitantes y los informes policiales, finalmente encontró lo que buscaba: Enrique Almeida, desaparecido en 1974. El informe policial era aterradoramente breve. Joven desaparecido sin dejar rastro. Caso archivado por falta de pruebas. No hubo investigaciones profundas, testigos interrogados, ni señales de preocupación real por parte de las autoridades. Era como si el caso hubiera sido enterrado antes de empezar. Clara decidió hablar con el padre Augusto, el párroco más antiguo de la ciudad, conocido por su sabiduría y, tal vez, por guardar más secretos que cualquier otro habitante. Padre, ¿usted recuerda a Enrique, el hijo de doña Amelia? El viejo sacerdote respiró hondo, como si cada palabra fuera un peso difícil de cargar. Sí, hija mía, lo recuerdo. Era un buen muchacho, pero inquieto. Tenía sueños demasiado grandes para un pueblo pequeño como San Martín. Clara notó la vacilación en la voz del padre. Sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. ¿Qué le pasó, padre? ¿Por qué nunca se habló de su desaparición? La mirada de Augusto se volvió sombría. No todo silencio es por olvido, Clara. A veces, el silencio es un escudo, no para proteger a quien sufrió, sino a quien causó el dolor. Esas palabras resonaron en la mente de Clara mientras caminaba de regreso a la casa de doña Amelia. Había algo profundamente mal en la forma en que el pueblo evitaba el tema, como si todos temieran despertar a un fantasma dormido. Cuando llegó, encontró a Amelia sentada en el porche, mirando al vacío con los ojos llenos de lágrimas. Clara se acercó con cuidado. Fui a los archivos, doña Amelia. Leí el informe sobre la desaparición de Enrique. La anciana cerró los ojos y una lágrima rodó silenciosamente por su mejilla. Nunca quisieron buscarlo, Clara. Para ellos era más fácil fingir que simplemente desapareció. ¿Por qué? ¿Qué hizo él para ser tratado así? Amelia dudó. Luego, con un suspiro pesado, reveló una parte de la verdad. Enrique era diferente. Y en este pueblo, ser diferente es el mayor pecado. El corazón de Clara se encogió. Sabía lo que eso podía significar: discriminación, prejuicio, miedo, ingredientes comunes en tragedias silenciadas por generaciones. Esa noche, mientras anotaba sus hallazgos en un cuaderno, Clara recordó un detalle que nadie había mencionado: el nombre del jefe de policía que archivó el caso, Alcides Moreira. Un nombre que aún resonaba en las conversaciones de los habitantes más ancianos como sinónimo de autoridad incuestionable en aquella época. Decidida a profundizar, Clara sabía que estaba a punto de tocar algo peligroso. Y en el fondo, sentía que el grito silencioso de doña Amelia estaba a punto de convertirse en un eco ensordecedor en todo el pueblo. El nombre, Alcides Moreira, resonaba en la mente de Clara como un presagio sombrío. La antigua figura de autoridad, ahora fallecida, seguía siendo una leyenda en São Martín, un hombre temido, respetado y, por lo que parecía, cómplice de un pasado que todos preferían olvidar. Decidida a seguir las pistas, Clara visitó la biblioteca municipal en busca de cualquier registro del antiguo jefe de policía. Entre periódicos amarillentos y fotografías en blanco y negro, encontró un artículo de 1974, escrito semanas después de la desaparición de Enrique. El jefe de policía Alcides Moreira asegura: el caso está cerrado, no hay motivo para alarmarse. Las palabras eran secas, calculadas, y la mirada fría en la fotografía mostraba a un hombre que no aceptaba cuestionamientos.
Pero había algo más. Una pequeña nota al pie del periódico mencionaba una fiesta en la casa de los Moreira, celebrada la misma noche en que Enrique desapareció. El instinto de Clara gritó. No era una coincidencia. A la mañana siguiente, Clara llamó a la puerta de la casa de los Moreira, ahora ocupada por Marcelo Moreira, hijo de Alcides, y actual dueño de uno de los comercios más grandes de la ciudad. La fachada imponente escondía la misma arrogancia velada de su padre, reflejada en su mirada altiva y su tono condescendiente. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Marcelo, cruzando los brazos. Estoy investigando la historia de doña Amelia y la desaparición de su hijo, Enrique. Ocurrió la misma noche de una fiesta aquí, ¿cierto? El rostro de Marcelo se endureció. Eso fue hace mucho tiempo. No hay nada que descubrir. Quizás no para usted, pero para doña Amelia hay un grito atrapado desde hace décadas. Por un momento, la máscara de Marcelo pareció resquebrajarse. Desvió la mirada y en un tono más bajo susurró: mi padre hacía lo que creía necesario para mantener el orden. Algunas cosas se consideraban normales en esa época. Clara sintió un nudo en el estómago. Lo que Marcelo no decía con palabras pesaba más que cualquier confesión explícita. De regreso a la casa de doña Amelia, Clara decidió ser honesta. Doña Amelia, necesito saber la verdad sobre Enrique. ¿Quién era realmente? ¿Qué es lo que esta ciudad no quiere admitir? Amelia, con la mirada perdida en el vacío, tardó en responder. Sus manos temblaban al sostener la vieja fotografía de su hijo. Era bondadoso y demasiado valiente para este pequeño y temeroso pueblo. Amaba de una manera que aquí no aceptaban. No escondía quién era, Clara, y eso fue su pecado. El peso de esas palabras cayó sobre Clara como una losa. La desaparición de Enrique no había sido un accidente ni una fuga. Fue silenciado por ser quien era, víctima de una intolerancia cruel alimentada por figuras de poder que querían mantener las apariencias. Amelia lloraba en silencio, y Clara, al tomar su mano, sintió la profundidad de aquel dolor. Décadas de sufrimiento, de aislamiento y de un grito sofocado que la ciudad se negaba a escuchar. Voy a descubrir toda la verdad, doña Amelia, y me aseguraré de que el grito de su hijo nunca vuelva a ser ignorado. Esa noche, Clara recibió un mensaje anónimo deslizado bajo la puerta. Si sigues investigando, serás el próximo fantasma de esta ciudad. El miedo era real. La ciudad no quería que los secretos de Enrique salieran a la luz, pero Clara ya había tomado su decisión. No se detendría. No mientras el eco del grito de ayuda de doña Amelia no se convirtiera en justicia. El billete anónimo no asustó a Clara, solo confirmó lo que ya sospechaba. Había personas dispuestas a todo para mantener enterrado el pasado, pero por cada amenaza velada, su determinación crecía. Esa ciudad, que tanto valoraba el silencio, finalmente tendría que escuchar la verdad. A la mañana siguiente, Clara fue a la casa de doña Amelia. Encontró a la anciana sentada junto a la ventana, con la mirada fija en la calle, como si esperara a alguien que nunca volvería. Recibí una advertencia, doña Amelia. ¿Quieren que me detenga? La anciana soltó un suspiro cansado, sus dedos temblorosos descansando sobre la fotografía amarillenta de Enrique. Intentaron callarme durante décadas, hija mía. Si te detienes ahora, todo habrá sido en vano. La mirada decidida de Amelia reavivó en Clara la certeza de que estaba en el camino correcto. El siguiente paso de Clara fue reunir pruebas más concretas. Al revisar los archivos antiguos de la alcaldía, encontró algo que nadie parecía haber notado, o que fingieron no notar. Un documento de venta irregular de terrenos firmado por Alcides Moreira y algunos de los empresarios más influyentes de la ciudad, incluido el propio Marcelo Moreira.
La fecha, pocos días antes de la desaparición de Enrique. La conexión comenzaba a formarse. Enrique, por alguna razón, sabía demasiado. Tal vez había escuchado algo, tal vez había visto algo, y, por ser diferente, se convirtió en un blanco fácil para silenciar. Pero eso no era suficiente. Clara necesitaba un testigo. Entonces recordó a una figura siempre presente, pero olvidada. Don Joaquín, el jardinero retirado que cuidaba las plazas de la ciudad. Discreto, parecía haber visto más de lo que jamás dijo. Don Joaquín, ¿recuerda la noche en que desapareció Enrique? El anciano bajó la cabeza, su mirada sombría. Lo recuerdo. Vi más de lo que debía, niña. Lo atraparon en la plaza. Los hombres de Alcides. Solo quería vivir en paz. Pero esa noche escuché sus gritos. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué nunca dijo nada? Porque aquí quien habla también desaparece. Ahora Clara tenía lo que necesitaba, un testimonio directo. Decidió actuar. Convocó una reunión en la alcaldía, invitando a periodistas locales, representantes del gobierno estatal e incluso figuras influyentes de la capital. La ciudad necesitaba escuchar. La verdad ya no sería un susurro ahogado en las paredes de São Martín. El día de la reunión, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Marcelo Moreira estaba presente, con una sonrisa arrogante en el rostro, confiado en que nadie se atrevería a desafiar el legado de su familia. Pero Clara no dudó. Presentó los documentos, expuso los negocios ilegales de Alcides y finalmente subió al escenario a Don Joaquín. Vi lo que le hicieron a Enrique. Lo arrastraron como si fuera un criminal, todo por ser él mismo. El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de Marcelo desapareció, reemplazada por un destello de miedo en su mirada. São Martín debe enfrentar su propia vergüenza, dijo Clara, mirando a la audiencia. El silencio no es protección, es una prisión para quienes más han sufrido. La repercusión fue inmediata. El caso de Enrique apareció en los titulares y la presión pública forzó una investigación formal. Marcelo Moreira fue acusado de fraude y corrupción, y la memoria de Alcides quedó oficialmente manchada por su complicidad. Pero para Clara, la mayor victoria no estaba en los tribunales. Estaba con doña Amelia, en una pequeña sala iluminada por una luz suave, cuando la anciana tomó su mano con lágrimas en los ojos. Durante tantos años pensé que mi hijo había sido olvidado, pero ahora puede descansar. El dolor de décadas finalmente encontró un lugar donde ser escuchado. Y por primera vez, el silencio no fue una prisión, fue un espacio de paz, donde los recuerdos de Enrique podían florecer sin miedo. El escándalo en San Martín no desapareció rápidamente, como el polvo que se asienta tras una ráfaga de viento. Las heridas abiertas por la desaparición de Enrique y el legado sombrío de la familia Moreira exigieron tiempo y, sobre todo, coraje para cicatrizar. Pero, por primera vez en décadas, el silencio ya no era impuesto por el miedo. Era un espacio de reflexión, donde las voces antes calladas finalmente encontraban su lugar. Clara se quedó en la ciudad, siguiendo el desarrollo de la investigación. El testimonio de Don Joaquín, los documentos que probaban la corrupción del antiguo jefe de policía y la presión de los medios de comunicación generaron una ola de indignación que arrasó con San Martín. Marcelo Moreira fue condenado no solo por los crímenes financieros, sino también por encubrir la verdad sobre Enrique. La ciudad, antes cómplice por omisión, ahora comenzaba a cambiar. Los muros, levantados por décadas de prejuicio, empezaron a derrumbarse y surgieron nuevos espacios de diálogo. En la casa de doña Amelia, la transformación era aún más profunda.
El sufrimiento silenciado durante años finalmente se disolvía, poco a poco, como nieve derritiéndose bajo el sol. Clara la visitaba con frecuencia y juntas crearon un pequeño jardín en el patio trasero, un deseo de la propia Amelia. A Enrique le encantaban las hortensias, dijo Amelia con una sonrisa serena mientras plantaba los primeros retoños. Cada flor que crezca será un recuerdo vivo de él en este mundo. Sus manos arrugadas, ahora firmes, trabajaban la tierra con un cuidado casi sagrado. Ya no había lágrimas contenidas, ni palabras ahogadas, solo paz. La historia de Enrique empezó a contarse en las escuelas locales, ya no como un susurro prohibido, sino como un recordatorio de la importancia de la empatía, la aceptación y el coraje de ser uno mismo, incluso frente al prejuicio. Se erigió un monumento en la plaza central, en el mismo lugar donde Enrique había sido llevado por última vez. En el mármol blanco, una inscripción sencilla: aquí yace la memoria de quien nunca fue escuchado, pero que ahora será recordado para siempre. En la ceremonia de inauguración, Clara observó a doña Amelia colocar una única flor en el monumento. Toda la ciudad estaba presente y por un instante el silencio que reinaba ya no era de miedo, sino de respeto. El tiempo, implacable y silencioso, siguió su curso. Meses después, en una mañana tranquila, Clara encontró la casa de doña Amelia en un silencio absoluto. La anciana había partido mientras dormía, con el rostro sereno y las manos reposando sobre una fotografía de Enrique. El entierro estuvo marcado por un sentimiento agridulce de paz y justicia. La ciudad, que un día la había aislado, ahora la homenajeaba como símbolo de fuerza y resistencia. Clara, al lado de la tumba, sostuvo una flor de hortensia y susurró. Ahora el grito de auxilio fue escuchado, doña Amelia, y resonará para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con tus familiares y amigos. Muchas veces, como en San Martín, los dolores más profundos son aquellos que nadie ve, y quizás alguien cercano a ti esté necesitando ser escuchado. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que, al igual que la de doña Amelia, traen reflexiones profundas sobre empatía, coraje y justicia. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjame tu comentario aquí abajo. Tu opinión es muy importante y ayuda a crear un espacio donde esas voces nunca más sean silenciadas. Ahora, si quieres seguir sumergiéndote en narrativas impactantes, el próximo video ya está apareciendo aquí en la pantalla. Haz clic en él y descubre otra historia que, como esta, tocará tus emociones.